Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Hoy vamos a hablar de cómo en Star Wars, en esa galaxia muy lejana, vemos que existen a través de planetas, obviamente. Y muchas veces se ha discutido si los planetas son equivalentes a los países de nuestro planeta, porque por lo regular en un planeta conocemos una ciudad, máximo dos ciudades. Tatooine creo que es en el que conocemos un poco más, el sistema de Mandalore un poco más como un continente, una región, tal vez una raza, pero bueno, el tener un imaginario de una fantasía, de una comunidad tan extensa como la que tenemos en Star Wars, en donde podemos identificar tantos planetas, tantas culturas, nos permite hacer unas comparaciones sociales bien interesantes de cómo sería una hipótesis en donde los planetas o la forma, los países o la forma en que nos organizamos en nuestro planeta podrían cambiar y qué tanto nos afectan. Nosotros, obviamente, como seres humanos, únicamente conocemos el contexto del planeta Tierra en el que vivimos. Y es un contexto dividido por unas distribuciones geográficas, las cuales tienen ciertas relaciones de poder implícitas. Y ven aquí qué importante y qué sensible es hablar de relaciones de poder. Una relación de poder es cuando el nombre lo dice, pero creo que cuando uno lo describe ayuda a profundizar un poco lo que está entre líneas, cuando entre una persona y otra, o un grupo de personas y otros, existe un poder que alguien está ejerciendo y que se va a beneficiar de este poder. Y cuando alguien ejerce un poder, por lo regular se ve otra persona sometida. Y aquí podemos notar relaciones de poder en países, en culturas, en nuestro planeta, en género, en sexo, en razas, en generaciones, en edad o en estados socioeconómicos. La forma en que como especie los sapiens hemos evolucionado en nuestro planeta, pues nos ha venido creando una serie de variables que conocemos como historia y sobre eso vamos creando nuestra propia narrativa. Y a veces imaginamos cómo sería si el mundo fuera diferente, pero siempre nos basamos en un esquema similar. Es como si ahorita les dijera, imagínense un color nuevo, ¿no? Pues seguramente van a pensar algunos de los colores típicos, pero difícilmente vas a pensar un color desde ceros, ¿no? Porque pues seguramente es algo que ya conocemos anteriormente. Con esta explicación tan abstracta, creo que quiero hacer esta reflexión de cómo en Star Wars, en esta fantasía de esta galaxia muy lejana, se ha ido construyendo una narrativa diferente en donde podemos conocer que Naboo son de cierta forma, que no sé, en Kashyyyk se acostumbra a la naturaleza, pero que terminan siendo ciertos guiños y hace cierto eco a lo que nosotros conocemos en nuestro planeta. Y eso pues sin duda es interesante porque aquí sería la pregunta como los colores de qué tanto en Star Wars cuando se escriben estas historias se puede escribir totalmente desde ceros, se puede escribir totalmente algo diferente, ¿no? Creo que han habido algunas películas de ciencia ficción en donde han creado unos personajes alien tan diferentes a lo que creemos, ¿no? No es el típico especie como Greedo, ¿no? Creo que aquí tengo ya tengo un Greedo de peluche, creo que se puede ver, pero acá tengo este Greedo de llavero. Este es como el típico estereotipo de lo que nos imaginamos que podría ser un alien, ¿no? Y, y hasta se entiende, ¿no? El por qué en los setentas, pues es un traje que una persona viste por dentro, y que incluso en el, no sé, en el episodio 2 de Mandalorian, podemos darnos cuenta que hay un guiño cuando vemos a alguien más usándolo, y es extraño viéndolo hoy en el 2023, que claramente es una persona abajo con una blusa setentera y estos dedos que obviamente ya se mueven más. Pero esto podría ser el típico estereotipo que pensamos de un alien, ¿no? O, por ejemplo, viendo a Yoda, ¿no? Que no es algo tan diferente como podría ser un gnomo, o el mismo Chewbacca como un ser peludo. Pero cuando estas otras películas han querido ser un poco más innovadoras y presentan una figura, no sé, sin forma física, que es un aire, un humo, algo etéreo, o que no puede ser simplemente percibido por nuestros ojos porque no necesariamente es una materia como la que comprendemos, pues imagínense narrativamente hablando qué complejo sería desarrollar un personaje así. Claudia Gray en una de las novelas, y que de hecho, por cierto, hablando de Claudia Gray, pueden ver aquí que ya enmarqué que tengo una firma de Charles Soule, que tengo una firma de Kevin Scott y de Claudia Gray, los tres primeros autores de la Alta República de hace un año, cuando en la Celebration les pude conocer. Pero Claudia Gray, justo en la Alta República, desarrolló un personaje de los más alternativos en Star Wars, Geode, que es una piedra. Es una piedra y pareciera que
no se mueve, pareciera que no habla, entre ciertas situaciones lo encontramos en diferentes contextos, pero la forma en que se nos cuenta la historia y el rol que lo va teniendo, realmente nos damos cuenta que puede tener su propio ritmo y conociendo a Claudia Gray nos va a sorprender. Yo he leído solamente, creo que son 5 novelas de la Alta República. No sé si en la parte 2, en la fase 2 ya se profundice un poco más al respecto, pero vean aquí qué difícil es decir, bueno, es una piedra que no se mueve, no habla y que tiene una resolución interesante, ¿no? Pero aquí podemos ver que han habido otro tipo de especies en Star Wars un poco más innovadoras, ¿no? Esta figura que son las caras de martillo, que lo veíamos también en el libro de Boba Fett, que necesita un traductor, que tiene, no sé, un grado físico que los hace ver diferentes, pero pues todos manejan un esquema similar y lo mismo pasa con los planetas. ¿No? Y también pues por practicidad. Pensemos en La ciudad de las nubes, cómo fue grabada en el año 80 o como Naboo, que hay muchos rumores que ahorita se va a volver a grabar en estas locaciones en España y en Europa que hacen ver la única, o aquí en América Latina, en Centroamérica, como Yavin 4 podía ser simplemente Guatemala, ¿no? Entonces, más allá de lo obvio en la estructura y en la forma, lo interesante es cómo realmente nos terminamos proyectando como sociedad. Con Mandalorian vemos qué importante es pertenecer a una tribu, qué importante es pertenecer a un clan y qué importante también es sentirte orgulloso de tus orígenes. Y puede haber gente muy radical en su credo, como Mando, como Din Djarin, que lo vemos que está realmente aferrado a sus creencias y que son esas creencias que le dan sentido a su vida. Y vemos otras personas como Bo-Katan, que también tiene creencias profundas, que también le dan sentido a su vida, pero estas creencias profundas son en torno a regir y a gobernar Mandalor. Si se fijan, los dos pueden tener un arco muy parecido. En los dos es muy importante Mandalor, en los dos es muy importante la cultura, en los dos es muy importante el rol que ellos juegan con los mandalorianos, pero qué diferente la forma en que lo enfocan. Mando a través de un credo, a través de supersticiones, a través de ideas, a través de cumplir lo que le han dicho, y por otro lado, Bo-Katan a través de implementar lo que ha aprendido en la práctica, a través de seguir las generaciones de sus padres, de haber estado en el poder y en la monarquía. Y podemos ir notando esta comparación que suena tan fresca viéndola ahora como se reinventa la serie de Mandalorian, pero pues que es la misma rima que hemos venido conociendo en múltiples historias, analizando entre gobierno e iglesia, entre la parte espiritual y la parte material. Y las dos son nuevamente relaciones de poder. Y aquí también, siguiendo con esta línea de Mandalorian, podemos darnos cuenta cómo estas ideas tan profundas que les definen se les conoce como convicciones. Yo puedo tener ideas que no me van a definir. ¿Qué voy a comer hoy el día de hoy? Pero puede ser que para ti qué comer es importantísimo, porque es un arte, porque es tu cumpleaños, porque eres experto en cocina y para ti eso puede ser importante. Puede haber gente que diga Star Wars, creo que la vi y piensas en Star Trek, ¿no? Y puede haber gente que diga Star Wars para mí es sagrado y para mí los miércoles se han vuelto un ritual, sobre todo ahora que se están estrenando estas dos series en paralelo. Esto es totalmente subjetivo. Puede haber gente que diga el 8 de marzo para mí es un día más, puede haber gente que diga el 8 de marzo es un día para alzar la voz, para vencer el patriarcado y para darnos cuenta que todas las personas tenemos un derecho y que existe una deuda ante las mujeres. ¿No? Y aquí nos podemos dar cuenta cómo las ideas realmente mueven, sí a la galaxia, pero también a nuestro planeta. Y son esas convicciones. ¿Qué son las convicciones? Ideas tan profundas que te definen, ideas tan profundas que sin ellas pierdes esencia de quién eres. Y con Din Djarin notamos estas ideas muy profundas con el credo y con Bo-Katan notamos estas ideas muy profundas con el poder de Mandalor y con todo lo relacionado con el sable oscuro. Y vean, esto es únicamente hablando de Mandalor. Si analizamos el arte antes de que fuera destruido el planeta de Mandalor, y toda esta estructura con cemento y estos cristales y estos ventanales con colores y toda esta logística o esta parte que funcionaba también, que era funcional la ciudad y el planeta, los clanes, los tribus, la forma en que tienen sus propios escudos, su propia identidad y todo lo que se crea podría ser un universo únicamente de el sistema de Mandalor y que Filoni lo ha venido desarrollando muy bien con algunas pinceladas en Clone Wars, profundizando bien interesante en Rebels y lo que se nos viene. Para mi percepción, Filoni está tomando, ya ven que existían estas dos historias entre que Filoni quería hacer
una parte de continuar Rebels y mientras tanto Jon Favreau tenía una historia de hacer un pistolero y Disney hizo bien juntarlos y ahora parece ser que esta tercera temporada de Mando va tomando un ritmo más hacia Filoni y ya se puede profundizar al respecto en este sistema de planetas. Pero, por ejemplo, he mencionado mucho Naboo, ¿no? Naboo que lo conocimos en episodio 1 y vean todo lo que podríamos decir de Naboo. Podríamos decir de Naboo, ahí se detonó la saga Skywalker. ¿Por qué? Porque si bien ahí no nació Anakin, lo sabemos bien, pero sí nació Padme. Y sabemos que Padme es el punto crucial, no para que Anakin nazca, sino para que el camino de Anakin tome este giro hacia lo que conocemos que se construye en el lado oscuro. No podemos entrar en un what if y para nada voy a culpar a Padme del contexto de Anakin, pero sabemos cómo en conjunto terminan los dos proyectando y liberando las pulsiones para las que estaban llamados. Anakin sabía que le quedaba corta y chica la Orden Jedi, sabía que él quería tener un control mucho mayor y este control que no pudo tener a su pasado lo quiso tener a su futuro y con estas premoniciones, este miedo, estos apegos que muchas veces son este tabú en Star Wars, pero que vivimos tanto en nuestra vida diaria. Mis primeros episodios de Psicólogo en Coruscant, el podcast, era hablar a profundidad de apego, porque no podemos hablar de psicología de Star Wars sin hablar de los apegos. No quiero repetir ese contenido, pero vale la pena estar recordando algunos puntos porque no puedo ser tan arrogante para pensar que han visto los 48 o 47 episodios que van. Y así aunque se hayan visto, pues se van viendo desde otro enfoque. Pero con Padme sabemos que tenía también un desarrollo y que era una mujer fuerte, pero que justo con esta relación codependiente, los dos les termina cobrando la vida. Padme muere y Anakin de cierta forma también podríamos suponer que muere cuando se construye en Vader. Entonces aquí tiene un punto significativo Naboo, pero también evidentemente estamos hablando de la gran sombra, no del imperio, sí del imperio, pero me refiero a la sombra de Star Wars que termina siendo Palpatine, que Palpatine sabemos que también viene de este planeta. Entonces podremos pensar únicamente hablar de las personas que vienen de este planeta. Y eso podríamos también pensar en temas reputacionales. ¿Cuántos presidentes de tu país han salido de esta universidad? ¿Cuántos CEOs? ¿Cuál es el valor agregado promedio de las personas egresadas de tal? Este país, ¿cuántos premios Nobel han dado? Y se van creando este tipo de indicadores subjetivos que no hacen otra cosa más que darle un valor a una persona cuando en teoría todas las personas tenemos un mismo valor. Y nos vamos dando cuenta de estas incongruencias narrativas a las que nos enfrentamos y que difícilmente nos cuestionamos. Pero bueno, con Abu también podemos darnos cuenta de otra perspectiva que es un problema interna, una guerra civil. Si bien en las precuelas conocimos las guerras clon, que fue una guerra entre dos diferentes grupos, y en la trilogía original realmente es una guerra civil en la que eh, visualizamos cómo se trata de separar un grupo del imperio, Naboo tuvo su propia guerra civil porque encontramos dos culturas que también simbolizan algunos estereotipos clásicos de las masas. Notamos Naboo, el que está en la parte superior, con artes, con estudios, con tecnología, con ciencia, con una monarquía y con una arquitectura exquisita, con jardines, con una reina, con una monarca y con una presencia bien interesante, con un senador y un canciller potente en la República. Y por otro lado, conocemos la parte rural, la parte tribal, la parte de la naturaleza, en donde debajo, aquí notamos una relación de poder implícita, en un mundo igual de maravilloso, en la naturaleza, en este planeta o en esta región Gungan. Si hiciera un zoom, ahí podrían ver que tengo unos Gungans, porque yo justo cuando nació episodio 1, en el 99 tenía 11 años, entonces estos son mis juguetes de niñez y estos son mis juguetes de adultez. Es lo bueno que podemos tener juguetes sin importar la edad. ¿Por qué podemos tener juguetes? Porque crecimos las personas que teníamos los juguetes de niño o porque el mundo está cambiando o porque cambió el contenido y el entretenimiento y así podríamos ver si es causa o efecto. Pero bueno, podemos notar en Naboo que no coexisten de una forma civilizada, que están separados porque se fijan más en las diferencias. Son enormes las diferencias entre los Gungans y entre las personas de Naboo. Si únicamente se fijan en sus diferencias, se van a pelear y difícilmente van a coincidir en un punto. Pero dentro de sus diferencias también tienen algunas similitudes. El interés por el planeta, el interés por coexistir, el protegerse de las invasiones de la Federación de Comercio. Y se van dando cuenta, esto no es superficial, pero si profundizaran, habrían temas de historias, de valores. A final de cuentas, son culturas positivas que no propiciaban la guerra.
Si en lugar de concentrarte en tus diferencias, te concentras en tus similitudes, pues es más fácil ponerte de acuerdo y coexistir. No quiere decir que sean una copia, no quiere decir que se repliquen mensajes, no quieren decir que hagan lo mismo. Simplemente que pues aprendan a coexistir, a unir esfuerzos y así funcionar mejor. Y este mismo ejemplo jerárquico de niveles a manera de una topografía, Freud mismo simulaba el consciente, el inconsciente y el preconsciente o subconsciente de forma gráfica, el yo, el ello, el superyo también. Esta misma jerarquía de valores totalmente vertical la encontramos sin duda en donde está el consultorio de este psicólogo, Coruscant, ¿no? Coruscant sabemos que es este gran planeta, que es toda una ciudad, una metrópoli, la muestra más clara de lo que podría ser el capitalismo si nos vamos en una ideología sociopolítica, y también podemos encontrar en Andor, ¿no? Como quienes están en la parte alta, puede ser sin duda en los tiempos de la República el Templo Jedi o la Cancillería, el Senado de la República, y conforme íbamos bajando a los niveles hasta llegar a las hermanas Martés y seguir bajando todavía más el nivel 1313 y el inframundo de la ciudad, vamos notando que diferente es una desigualdad. Una desigualdad tan escasa que aquí no estamos hablando de recursos naturales porque es un planeta que no los tiene, sino que siquiera llega la luz del sol. Lo vemos en Andor muy bien reflejado, como Cyril Khan, de estar en un punto privilegiado, aunque no fuera en Coruscant, que era en otro planeta, al regresar acá va bajando de nivel, ¿no? Y también, por ejemplo, como Lucen Rael, de estar bien situado y posicionado, termina bajando para ponerse en contacto con sus infiltrados. Yo aquí tengo una teoría, ¿será que Lucen Rael será de Naboo? ¿No? O sea, no sé si alguno de los guiños en vestimenta podrían hacer algo aquí de sentido. Imagínense que tuviera una relación con Palpatine. Bueno, son solamente, ni siquiera son filtraciones porque no soy un insider, solo son conjeturas que no necesariamente pueden ser ciertas, pero sabemos que sí, Star Wars ha hecho algo muy bien, es conectar las historias y que también dan pie y dan paso a este tipo de suposiciones personales. Eso se le conoce como la cultura popular. Yo creo mi propia historia y obviamente es muy difícil atinarle. Si latino voy a decir, lo sabía, estoy muy alineado, y si no latino, pues me voy a sentir incómodo y voy a sufrir, ¿no? Una devaluación porque mis expectativas no eran de acuerdo. Por eso pasa que las personas más grandes en Star Wars, que llevan 40 años de conocerlo desde que salió en el cine, pues es más fácil que se defrauden porque llevan más años haciéndose expectativas. Nosotros, jóvenes, adultos jóvenes, que llevamos también un tiempo haciéndonos expectativas, podemos proyectar algunas que otras. Y bueno, podría seguir así con planetas, por ejemplo, Tatooine, que evidentemente simboliza de cierta forma nuestro hogar, ¿no? Y no porque vengamos todos del desierto. Yo soy mexicano y sé que muchas veces ese puede ser la connotación o el estereotipo que se le da a un mexicano, o que se le puede dar incluso a la región de América Latina, como algo árido, como algo cálido, o también a un punto en donde no llega la justicia, ¿no? Si analizamos Tatooine fríamente, pareciera que es una crítica social que está tan lejos del imperio, a pesar del imperio ser una tiranía, que ni siquiera les llega el orden y el control. Como que les castigan con su ausencia, con su indiferencia. Lo hemos visto en Bad Batch, como pareciera que las personas, los recursos, los planetas, y esto pasa en el imperio, sobre todo tiempos previos a la batalla de Yavin, que todo parece ser indispensable, perecedero, y pues puedo destruir esta ciudad, puedo destruir el mismo Alderaan. Pero bueno, en Tatooine nos damos cuenta y conocemos que es una de las regiones en donde existen más ciudades, incluso hasta podremos hacer un mapa, ¿no? Que Mos Espa, Mos Eisley, Freetown, y podríamos ir entrando más a detalle de Anchorhead y algunos otros elementos, los moradores de las arenas, los Bantas, el Dragon Pride, el Rancor, el Sarlacc, todas las cosas que hemos conocido en Tatooine, cómo pueden estar distribuidos por barrios urbanos, en donde los Trandoshans se comportan de alguna forma, en donde está un daimyo, en donde hay un sheriff. Y esto, evidentemente, es también solamente un porcentaje pequeño de lo que conocemos en Tatooine y que también tiene este sentido nostálgico por haber sido el primer país o el primer planeta que conocimos. La nostalgia tiene que ver con el pasado. Si se fijan, cuando éramos niñas y niños, parecía que los días duraban más,
que los veranos duraban más, que los ciclos escolares, que las navidades eran muy especiales. Y aquí hay una posible explicación psicológica porque siempre las primeras experiencias son las más significativas y conforme crecemos vamos teniendo menos primeras experiencias y no hacemos otra cosa más que comparar y recordar de alguna forma idealizada que las primeras experiencias terminaban siendo mejor. Por eso difícilmente se cumplen las expectativas, se terminan devaluando y por eso se utiliza tanto este recurso narrativo, principalmente en historias como en Star Wars, Marvel, Disney, de jugar con la nostalgia. Y también porque pues, las historias mismas que conocimos inicialmente, los cuentos de Disney y Star Wars, no son historias tan originales. Muchas están basadas en este famoso viaje del héroe, en estas famosas mitologías que se cuentan una y otra vez. La diferencia es que en los últimos 100 años sí existe un registro fidedigno de un contenido a través de las películas y la cinematografía que nos hace decir, bueno, Titanic fue ya hace más de 20 años, pero me sigue importando, no la puedo volver a hacer porque me matan los fans, entonces tengo que regresar una y otra vez, lo mismo con Star Wars, lo mismo con El Padrino, lo mismo con estas franquicias que se van empoderando. Y también por otro lado, pues esto se tiene que profundizar a otro tipo de contenido en un mundo después de pandemia, en donde nos encerramos, en donde nos damos hallazgo o nos satisfacemos con cada vez más estimulación, ya no sería suficiente ver una película de hora y media cada 3 años. Ahora se necesitan, si es una película que dure más de 3 horas como Avatar y que sepamos que año con año se estará presentando una y otra. O por qué no, profundizar en crear personajes, profundizar en minutos de pantalla que lo vemos en audiovisual como las series, que hoy la tecnología lo permite y la mayoría, que no vi puede ser una de las excepciones, pero la mayoría tienen una calidad cinematográfica que si la viéramos en un cine sería la misma experiencia. Y uno dice, bueno, me falta ir al cine, pero no solamente es ir al cine, hoy con las pantallas plasma, como uno pueda ir teniendo televisiones de alta resolución, puedes hacer una experiencia muy similar. Evidentemente, el contexto y la connotación social no es la misma. Antes, y aquí no me dejarán mentir, cuando se estrenaba una película de Star Wars, todo el rito que existía alrededor de la premiere, de ir disfrazados, de ir con amigos, de comprar dulces, de verla, y ahora, pues semana a semana, lo vemos cada quien, a veces en nuestro teléfono, a veces en un avión, a veces te juntas a verlo. Juegos de Trono, yo nunca la seguí, pero sabía que los domingos era todo un ritual. Es algo que a mí sí me gustaría que fuera diferente. Los miércoles nos toma, a mí me toma, a mí y a todo el mundo, nos toma en plena semana laboral, en un horario que es imposible no verlo, ¿no? Y que si saliera un fin de semana en la noche, podríamos crear mucha expectativa al respecto. Pero como siempre lo he dicho en este espacio, son como las telenovelas, en este caso mexicanas, que se presentaba el nuevo capítulo y era lo que la gente platicaba al día siguiente, porque Star Wars va creando este grado de identidad. Hoy hablé un poquito de esto, un poco de aquello, pero creo que esa es la riqueza de tener un propio podcast. Cuéntenme qué les ha parecido, si les hace sentido algo de lo que estoy diciendo ahora. También gracias por seguir este contenido en Instagram. Ya vamos casi a los 400 posts y también pues muchos de estos posts son ideas que voy teniendo aquí en la cabeza, que voy leyendo. Ahorita estoy leyendo 3 libros al mismo tiempo de Star Wars y eso es una locura. Nunca los había leído de forma simultánea, pero pues a veces estoy en mood de leer Tales of the Jedi of the Sith, a veces de terminar Brotherhood, que la dejé desde hace mucho tiempo, y también estoy leyendo una que no es del canon, preparándome para Ahsoka, que es Hero of the Empire, ¿no? Herederos del Imperio, para conocer cuáles pueden ser las bases de Timothy Zahn, que creó Thrawn. A mí Thrawn es uno de los personajes favoritos, estoy seguro que estamos a nada de verlo en live action por primera vez, pero también son ciertas reinterpretaciones que tanto Filoni como Lucas en su momento había hecho para lo que podían ser las secuelas y que de aquí se están basando algunas cosas, ¿no? El Monte Tantis, la clonación y que de cierta forma terminará coincidiendo con las secuelas. Pero entonces cuéntenme qué les ha parecido este episodio de Psicólogo en Coruscant, el podcast. Gracias por seguir en Instagram, Facebook, también en YouTube, por comentar y por compartirlo en las diferentes plataformas de audio. Hasta aquí su amigo Marco, psicólogo en Coruscant, y hoy hablamos un poco de la distribución de planetas, de sociedad, de cultura, porque a veces es más fácil hablar estos temas si los vemos desde el punto de vista de una galaxia muy, muy lejana, así los hablamos en primera persona. Nos vemos muy pronto. Hasta luego.